Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes, amigos televidentes. Es un gusto poderlos tener en sintonía este jueves, como todos los jueves, para disfrutar, por supuesto, la entrevista 8 en punto y este panel de analistas. Esta noche vamos a estar conversando sobre una temática bien, pero bien interesante, porque vamos a estar hablando acerca de la tregua entre las pandillas. ¿Están en crisis o simple y sencillamente es casualidad que los índices estén disparando de mortalidad en nuestro país, o simple y sencillamente son decimales, como dijo alguien ahí en un periódico? Llamado a la comunidad internacional ante un posible fraude, es lo que ha esbozado hasta este momento ciertas personas que por supuesto van a correr por los comicios electorales. Hablando de comicios electorales, vamos a estar ponderando, si nos queda tiempo por supuesto, el decreto transitorio que está en la mesa del señor presidente de la República, aquel que va a sancionar a la persona que venga a menoscabar la integridad física o moral de cualquier persona que con el simple hecho de manifestar su intención de correr para las elecciones del 2014. Situación del magistrado Araujo, que hay detrás de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, parte de la temática que esta noche ciertamente vamos a desarrollar. Con mucho gusto le damos la bienvenida a la dama de la noche, la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches Chema, buenas noches Rafael. Primero quiero recordar que estamos cumpliendo este día un año de estar en este programa. Para todas las personas que amablemente se nos acercan en el supermercado, en las panaderías, en el cine, en cualquiera de los lugares en donde nos movemos y nos dan comentarios sobre nuestros comentarios, muchísimas gracias, nuestro saludo, nuestro agradecimiento por la sintonía y sobre todo por el apoyo moral y profesional que siempre nos dan. Y verdad que son muchísimos, porque a mí también me los dan para que se los haga llevar. También tenemos esta noche al doctor Rafael Lorenzana. Doctor, muy buenas noches, un gusto saludar. Buenas noches, un gusto saludar a todos los amigos televidentes, especialmente a un grupo de amigos que todos los jueves nos escuchan y que esta noche están pendientes de este programa. Para ellos muy especial un saludo. Pero amigos. Amigos, o para bien o para mal. Bueno, amigos. Amigos. Bueno, amigos de veras. El padre José María Tojero. Padre, muy buenas noches, un placer. Y recordar a algunos amigos que están en el hospital y que incluso desde el hospital nos ven. Bueno, que se recuperen pronto. Claro que sí. No hay mejor medicina que de verdad ver comentarios de altura como los que usted va a ver a continuación, pero antes saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Yo diría que fue un miércoles negro, digámosle así. El director de Medicina Legal se refiere a los 21 muertos que recibió su institución en el tercer día del mes de julio. El consolidado desde el lunes es de más de 50 homicidios. Son sociópatas, son psicópatas. Junio cerró con 7 homicidios diarios y el promedio este mes es de 16. Lo que estamos viendo, dice el director de Medicina Legal, es la fragilidad en la tregua entre pandillas. Desafortunadamente, esta fragilidad se evidencia y se hace más conspicua cuando algunos de los palabreros, esto es las personas de las maras, pues de repente no tienen satisfechas sus expectativas o cualquier otra condición y entonces inmediatamente pues hay un incremento. Considera preocupante que sea Raúl Mijango, mediador de este pacto, el que asegure que el incremento de homicidios se controlará en un par de días. Que es terrible lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es que él manda, ¿no? O sea que de alguna manera él puede decidir cuándo sube y cuándo baja. Peligrosísimo, realmente preocupante. Entre los asesinatos más crueles de los últimos 3 días está el de una menor de 4 años, explica José Miguel Fortín, pues no murió accidentalmente, sino de 2 impactos de bala directos por problemas entre pandillas. No, la niña tenía 2 orificios de entrada del mismo calibre en el cráneo, uno en la mandíbula, otro en la zona occipital. La niña fue rematada. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, partimos de este comentario del director de Medicina Legal en nuestra entrevista hermana Perspectivas, que lo tuvimos acá y que todos los salvadoreños ciertamente pudimos apreciar. Este es un pequeño recuento. Padre Tojera, doctor, licenciada, rápidamente, amigos televidentes, les comento para tener un poquito de contexto. Desde el pasado fin de semana hemos venido viendo cómo la cifra de homicidios registrada por las autoridades
va en aumento. Ciertamente acá en Teleprensa, en el noticiero, en todas sus ediciones se los hemos ido por supuesto presentando. 48 asesinatos en los 3 primeros días del mes, 27 de ellos solamente reportados el día de ayer, 28 el pasado fin de semana. El señor Mijango, a palabras del director de Medicina Legal, dijo: eso ya lo vamos a arreglar. Padre, sus impresiones. Bueno, yo creo que es todo este proceso un proceso sumamente débil. Desde el principio dijimos que era un proceso poco transparente y está, bueno, viéndose la debilidad propia del proceso. Yo creo que no se han acertado con los pasos para entablar un verdadero proceso que lleve a una seguridad de tipo laboral, una seguridad de tipo de recuperación de gente joven, un tipo de mejora de las cárceles. Hemos sido muy lentos en los procesos y como dando bandazos. De alguna manera, es decir, el volver a niveles parecidos era bastante previsible. Lo que yo no creo es que sea solución el estar haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Yo creo que buscar una especie de tregua entre pandillas y un proceso, pero un proceso sistematizado, de reinserción, de oferta de trabajo, de humanización de las cárceles, eso es necesario, pero tiene que estar muy claro y tiene que ser como muy transparente. ¿Cómo vamos a avanzar hacia eso? No lo sé, pero ciertamente tiene que haber compromisos serios de parte del Estado y también compromisos de parte de las pandillas, si quieren que eso avance, compromisos serios de, por ejemplo, la escuela, dejarla como lugar absoluto de paz, absoluto, y el tránsito hacia la escuela, tránsito, como diríamos en la Edad Media, con salvoconducto absoluto también, ¿verdad? Es decir, después, posteriormente, es decir, evidentemente, evitar las luchas entre ellos. Y, en tercer lugar, las maras tienen que buscar también la manera de impulsar a sus jóvenes a que busquen trabajo y la sociedad tiene que buscar también trabajo adecuado para ellos. Es decir, yo creo que tiene que haber un proceso como mucho más claro a este nivel, que no lo ha habido, ¿no? Doctor, estamos realmente en el quebrantamiento de algo que los salvadoreños conocimos como una tregua, o estamos en presencia de una presión mediática de cara a las elecciones, como en algún momento dejó de entrever el Confidencial de Diario El Mundo, para que los candidatos que no están muy convencidos de la tregua empiecen a creer en ella y a ofertarla dentro de su plataforma electoral? Mire, para mí tiene una cantidad de lecturas esto, y vamos a empezar por lo que tenemos y lo que deberíamos tener. Lo que tenemos fue algo que lo cuestionamos aquí en este programa, lo cuestionaron muchas personas, que tomó tiempo, porque son aquellas cosas que son de tipo populista. Se hizo la tregua, 2 personajes salieron ahí que eran los que la tenían, pero no pertenecían al gobierno, eran mediadores, ellos les dio esa idea, iluminados los dos, y el gobierno, el ministro de Seguridad de aquel entonces la apoyó. Para mí, y para mucha gente, desde ese momento en que se centra en algo tan frágil como una tregua, que 2 pandillas no se iban a matar entre sí, pero los ciudadanos no teníamos ninguna garantía porque eso no era el problema, pero a cambio de eso se empezaron a tomar algunas medidas que no son malas, pero que tampoco eran necesariamente coherentes. Lo que nosotros nos dieron era realmente atol con el dedo. Ahora que las cosas han cambiado, de repente, y se sabía que iban a, en un momento dado iban a ejercer su poder. En el momento que las pandillas quisieran, empezaban a aumentar los asesinatos, y entonces, como usted acaba de sugerir, empiezan a intimidar y a decir a los candidatos: miren, aquí vamos a seguir con esto o vamos a seguir con esto. Miren, nunca vamos a solucionar el problema de seguridad pública si seguimos actuando como se ha venido actuando. Aquí empezaron con la mano dura, el otro iluminado dijo que era la super dura, ahora viene este con la tregua, y viene ahora otro ministro que está tratando de hacer las cosas, según lo que tengo entendido, y tengo que darle el beneficio de la duda,
de acuerdo a la ley y con inclusión de todos los sectores de este país. Mientras nosotros no tengamos un pacto por la seguridad, igual que no tengamos un pacto fiscal y otros pactos que necesitamos en educación y en salud, de no agresión entre los partidos políticos, de no sencillamente utilizar lo más sentido, lo más dolido de la población para hacer campaña política, no vamos a caminar. Ahora vienen los señores y se dice, cuando viene uno de estos mediadores autonombrados, según se supo, a decir que en 72 horas esto se puede resolver, miren, perdonen, o es prepotencia o hay algo peligroso detrás de esa afirmación. ¿Cómo puede una persona hablar de que puede controlar esto en 72 horas? Miren, creo yo que ya basta a la ciudadanía de darnos a tol con el dedo. Tenemos que tener un programa coherente que no va a ser posible obtener si no tenemos la participación de los sectores, de los partidos políticos y de la sociedad civil. Esa es mi impresión. Licenciada Barraza, amigos televidentes, quiero compartir, por supuesto, para que la licenciada pueda vertir su opinión, algunos de los Twitter que el padre Toño Rodríguez, ustedes recordarán aquel que el presidente Funes lo sacó de una comisión por leer una carta de los mareros, posteriormente le tiraron a una persona muerta cerca de la farmacia, luego dijo que cualquier cosa que le llegara a pasar era responsabilidad del gobierno. Quiero compartir Twitter que él ha dicho y que ciertamente son pero muy delicados. El padre Toño dice: el incremento de homicidios se debe al regreso del madurismo del señor fiscal y en cierto modo también del ministro. Más abajo: señor fiscal ya está feliz con el incremento de muertos y con su política manodurista y perversa. No podemos volver al pasado, 4.400 homicidios. Más abajo: el diálogo es la columna vertebral de la reducción de homicidios. Dialogar con las pandillas e incluirlos ha favorecido y favorecerá a la paz. Licenciada, sus impresiones, por favor. Bueno, a mí personalmente no me sorprende el incremento que ha habido en los homicidios. Creo que no es lo deseable, no sería lo mejor para el país, ciertamente, pero no me sorprende. Y no sorprende porque cuando se hizo la tregua, una tregua es un cese temporal de acciones entre dos grupos. Sin embargo, una tregua de esta naturaleza, dada sin una estrategia para enfrentar y responder a lo que eso significa, es una tregua sumamente débil. Sumamente débil porque tenemos dentro del aparato del Estado instituciones que son responsables de velar por la seguridad y de investigar el delito. ¿Qué fue lo que se comentó acá? Sí, tenemos un cese de hostilidades que reduce los homicidios, pero ¿a qué costo? El costo es que se entrega la responsabilidad del Estado a personas que están fuera del Estado. Ese costo, que significaría renunciar al Estado constitucional de derecho, no es conveniente tenerlo. Entonces, yo quiero reiterar, tregua sin estrategia es imposible que sea sostenible. Ok, la voy a interrumpir, pero seguimos con ese análisis porque es interesante saber qué tiene que ver el fiscal general de la República en hacer lo que le corresponde en esta tregua. Pausa, volvemos con más. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Licenciada, por favor, terminamos el análisis. Yo quiero terminar, reitero, tregua sin estrategia y sin capacidad de respuesta del Estado no sirve para nada. Entonces comento lo que ha dicho el padre Toño. Yo creo en el diálogo, creo que es importantísimo dialogar y ojalá que todos los ciudadanos seamos capaces de dialogar y hacer propuestas. Pero el diálogo tiene que tener un objetivo y el objetivo de un diálogo en función de recuperar la paz en el país debe asegurar que uno se cumple con la ley. Si se ha cometido delito, debe culparse a las personas y debe de asegurarse que se cumple con las penas establecidas. Y segundo, que además de que se respetan este tipo de penas, se cumple, insisto, el marco legal. Uno de los grandes problemas que ha salido a luz, y lo han dicho muchísimas veces, y no ha sido a partir de la tregua, son las terribles condiciones del sistema carcelario. Otro de los temas fundamentales es sobre la gran corrupción que existe en el sistema de justicia. Ya hemos visto casos recientemente.
Entonces, comparto que es importante el diálogo, pero el diálogo tiene un propósito y el propósito debe asegurarse que se respeta el marco institucional y sobre todo el marco legal aplicable a esto. Y segundo comentario, nadie puede estar feliz que los homicidios se incrementen. Creo que el comentario que hace el padre Toño al fiscal, diciéndole que seguramente está feliz, creo que está fuera de orden, sobre todo lo que él representa. Pues representa un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Nadie puede estar feliz sobre eso. Sin embargo, el fiscal en sus declaraciones dijo, la tregua es hipócrita. ¿Y qué puede entender uno sobre eso? Está hecha sobre bases frágiles. No sabemos exactamente cuáles son las responsabilidades que cada grupo y compromisos que cada grupo ha tenido. O sea, sobre base no verdadero, porque voy a interpretar así. Me vengo con el doctor Rafael Lorenzana para que me comente de esto, porque él dice, señor fiscal, ya está feliz con el incremento de muertos y con la política que a este momento ha tenido. El presidente de la República también en el pasado le dijo a los magistrados, cuando declararon inconstitucional el nombramiento de los dos representantes de seguridad, en cierto modo, si se da un aumento, ustedes van a tener la culpa. Entonces, ¿qué tienen que ver ellos en todo esto? Mire, yo, por ejemplo, con el padre Toño, a quien no tengo el placer de conocer, sinceramente, con este tipo de cosas y sus actitudes pasadas, respeto no le puedo tener, porque es una persona que desafortunadamente no estuvo de acuerdo con la tregua. Tuvieron que pasar sustos muy grandes para que de repente un día para otro se alineara con la tregua, y ahora defiende la tregua y ataca de una manera que me parece estúpida al señor fiscal, porque el fiscal tiene que cumplir con la ley. El fiscal, si no es parte de la tregua y es parte de esos arreglos que no han sido, como dijo Sandra, parte del gobierno, que es la responsabilidad, que tiene la responsabilidad de seguridad, él no tiene por qué razón, el fiscal no tiene por qué razón abrazar una cuestión que no sea lo que la ley le manda. Y yo creo que en ese sentido el fiscal ha tenido la razón. Pero también creo que debe de haber, en lugar de estarse echando lodo porque las cosas no trabajan como fulanito o menganito las quiere ver, ¿por qué no empezamos a tratar de proponer, como el padre Toño pudiera hacer, un diálogo nacional, un diálogo verdadero, para que sea una política con estrategia de seguridad en este país y no payasadas populistas como la que se han venido haciendo, como acabo de mencionar, por los últimos años? Yo creo que el fiscal también tiene que dar ya alguna evidencia de que todos esos casos de corrupción que tiene, esos casos criminales que tiene, que ya tiene que ponernos por lo menos 1, 2 o 3, que empiece uno a ver que la fiscalía realmente lo va a actuar. En eso estoy de acuerdo, pero es dentro de las responsabilidades de la fiscalía. Pero que vengan a querer hacer pactos personas que no tienen ningún poder y vengan a sencillamente ahora acusar a un funcionario que tiene que seguir la ley, me parece una gran falta de respeto. También me parece un montón de hipocresías las que se hablan de que sí, tenemos el problema de hacinamiento en las cárceles. Y aquí, ¿quién les ha dicho a los miembros de ciertos ministerios que son los propietarios de cada ministerio es propietario de las cosas del Estado? Es de todos. Porque ahí hay una serie de cuarteles que están vacíos que pudieran perfectamente aplicarse y rápidamente para que esas personas que están hacinadas pudieran tener una vida más digna dentro de las cárceles. No oigo a ninguno diciendo que se haga. No, son intocables. Se prefieren tener esos cascarones vacíos ahí que no les sirven a nadie que darles una utilidad en una situación de emergencia como es la que tenemos con seguridad pública. Miren, no nos sigamos tirando lodo a la cara. Mejor trabajemos en conjunto, dejemos de quererle sacar la raja política para la campaña y tendamos la mano realmente a quienes tienen la autoridad para ayudar, no para venir a decirle que el fiscal sí está alegre porque ha aumentado los crímenes. No me parece propio de un sacerdote, para empezar. Ok, eso mismo, padre Tojeira, pero además de eso, los últimos comentarios del señor fiscal general de República cuando dijo, señores, el exministro Munguía Payés se interpuso en que lleváramos a cabo operativos para la detención de mareros, pero en la última semana el fiscal dijo, mire, no vamos a llorar sobre la leche derramada, vamos a pasar la página. Ese es un delito y hay que investigarlo. Ya quisiera ver yo que cualquiera de los salvadoreños que cometan un delito le van a decir, no, mire, por esta vez lo vamos a perdonar, padre. Bueno, esa es una tradición fuerte
en nuestro país, ¿verdad? Es decir, cuando alguien importante hace algo malo, parece que no es tan importante el asunto. Aquí se prefiere castigar a los ladrones de gallinas que a los ladrones de los bancos, ¿no? O beneficiar. Miren, esta multa de $25.000 que ponen a quien ataque a un candidato a la presidencia, ¿se ha puesto alguna multa de ese nivel, por ejemplo, a algún banco salvadoreño? Yo creo que no. Es decir, y sin embargo en Estados Unidos acaban de poner una multa de $1.900 millones al HSBC, ¿eh? Y se la han puesto casi rogando y llorando el HSBC que se la pongan para que no emprendan contra ellos un juicio penal contra el banco, y todos sus directores, por facilitar los depósitos de dinero sucio, por de alguna manera no seguir las prescripciones que se deben seguir para el control del lavado de dinero. Entonces, digamos, aquí el grande es impune, ¿verdad? Entonces, lo acusan, digo, porque es como lo para las elecciones, ¿verdad? Se acusa de ladrón a cualquiera, ¿verdad? De asesino, etcétera, pero nadie investiga, nadie se preocupa. Es una cosa notable, ¿verdad? Es decir, bueno, yo sí creo que hay que investigar y que hay que investigar con seriedad. Ahora, también creo que el problema de la violencia en El Salvador es estructural. Puede acelerarse un poco más con las maras, pero es un problema estructural de violencia y de que está basado en una profunda desigualdad y una profunda percepción de la desigualdad dentro de El Salvador, y al mismo tiempo en una debilidad institucional muy grande. Si cada fiscal tiene 180 casos casi como promedio para investigar, y miren, un caso requiere investigación, requiere escribir y hacer una acusación formal, defenderla en el juzgado, es decir, requiere un enorme trabajo. Es decir, un fiscal, si saca 10, 15 casos adelante a lo largo del año, es un buen fiscal, pero tiene 180. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a trabajar en los más fáciles, y aún así a veces va a fracasar, pero va a elegir aquellos que le resultan más fáciles, si no hay una política dentro de la Fiscalía. Yo creo que pensar en nuestras instituciones y pensar en nuestra estructura social, en lo que es empleo, en lo que es educación, en lo que es inversión en los pobres, es un tema que hay que pensarlo profundamente, porque si no, bueno, podrán ser las maras, podrá ser el crimen organizado, podrá ser la violencia social, siempre vamos a encontrar alguna explicación, pero no vamos a erradicar ni la violencia ni el crimen. Y hay esos dos grandes déficits: estructura social sumamente desigual e institucionalidad muy débil y excesivamente favorable a los más poderosos. Licenciada, pregunta un amigo televidente, bueno, realmente se está quebrando, se está rompiendo, está en crisis la tregua entre las pandillas, y al final, ¿qué es lo que se podría proponer para salir adelante sobre este tema? Bueno, yo creo que la crisis ha venido desde que se anunció. Es decir, es imposible que dependiera de 3 personas mantener acuerdos para disminuir los homicidios. Para mí está en crisis, claro que sí, porque el Estado ni la sociedad tiene capacidad de responder a las expectativas, a los requerimientos y a las necesidades que tienen estos grupos de jóvenes, de adultos que están actuando al margen de la ley. Nuevamente digo, yo no me sorprendo por el incremento que hay de homicidios. Casi confirma que había un tratamiento especial para asegurar que los homicidios se mantuvieran en determinado número. Y eso no está dentro del marco del respeto a la institucionalidad del país. Doctor. Mire, nosotros vamos a seguir discutiendo hasta la saciedad de este punto. Pero mientras los salvadoreños no nos preocupemos de sentarnos a un tema tan importante a discutirlo entre todos y dejemos de populismo, no vamos a resolverlo.
y vamos a heredárselo al siguiente gobierno, y el problema no es que es el gobierno quien lo hereda, somos nosotros los ciudadanos que cada vez no nos podemos movilizar con la libertad que nosotros necesitamos, y no podemos mejorar nuestra inversión para crear los empleos, para tratar de erradicar la pobreza, porque sencillamente nosotros mismos nos estamos poniendo el cerco. Y yo lamento mucho, pero los responsables son los políticos de este país, los que no quieren realmente sentarse a trabajar por un mejor El Salvador, sino que lucrarse. Lo que sí están listos para hacer son leyes como la que hicieron para proteger la dignidad de los candidatos a la presidencia, para proteger la dignidad de uno, porque ahí los otros dos no los han atacado porque se hayan faltado los fondos del país. Sin embargo, eso sí, para ahí sí están prestos, ahí sí se reúnen rápido a aprobar leyes trasnochadas en la madrugada para proteger intereses corruptos. Pero para ayudar a la ciudadanía en estos problemas, ahí sí no hay foros, ahí no hay nada de entendimientos, para eso no existe. Okay. Y en este caso, con lo que estaba diciendo Rafael, siempre se entera uno de casos de familias que han tenido que abandonar su casa dejando todo en mexicanos. Mire, moverse y dejar todo el patrimonio para salvar la vida no es el caso de una persona. Muchas personas están viviendo esa situación tan crítica aquí en el país. Ok, ingresamos al otro tema que ya el padre y el doctor se habían referido rápidamente antes de terminar este bloque, y es sobre el decreto precisamente transitorio que prevé la posibilidad de blindar a ciertos candidatos políticos que en algún momento podrían tener un lugar, ¿verdad? Una área de oportunidad para que los puedan atacar por cuanto manejaron la cosa pública del Estado. Padre, y que por cierto está en firma en el escritorio del presidente de la República y le están pidiendo desde ya que lo vete. Bueno, yo creo que ese decreto da un poco de risa, ¿va? Es decir, se preocupan de las cosas menos importantes en el país. Se van a seguir regañando y insultando, etcétera, menos a los masuchos, ¿va? Como dice la gente. Hay algunos que son intocables. Es decir, ¿ustedes creen que los partidos políticos van a dejar de insultarse y de decir chabacanadas unos con otros? No. Es decir, eso no les importa, ¿verdad? Es decir, ahora, a quien hay que proteger es a los candidatos, nada más. Uno puede seguir diciendo que estos partidos políticos son ineficaces, que hay mucho corrupto dentro de los partidos políticos. Eso se puede decir. Miren, yo lo puedo decir, hay mucho corrupto dentro de los partidos políticos. ¿Me van a multar por eso? No, no me van a multar. Pero eso sí, no puedo decir que fulanito es corrupto. Mucho cuidado, ¿eh? Aunque lo sospeche a lo mejor. Es decir, pero realmente son bastante ridículos. Es decir, lo que tienen que hacer es poner una buena legislación preelectoral. Si aquí cada vez se insulta a la gente, violan las normas electorales, encuentran disculpas para justificar las violaciones de la norma electoral, es decir, son unos chavacanes. No sabemos eso, si nadie lo duda, hombre. Sí, son terribles, ¿verdad? Es decir, uno, si no fuera porque se burlan de la democracia, en realidad uno diría que son unos payasos, digo, porque uno puede reír de ellos fácilmente, o decir que son los más serios del mundo nuestros políticos, porque todo el mundo se puede reír de ellos y ellos no se pueden reír de nadie, ¿verdad? Eso también se podría decir de ellos. Pero realmente esta ley a mí me da risa, honestamente. Es decir, porque las cosas no se arreglan con proteger a una persona, se arreglan con proteger a la ciudadanía. Y proteger a la ciudadanía precisamente de el abuso de los políticos, las mentiras de los políticos, o los abusos también de los millonarios, de los bancos y de toda esta gente que no nos protegen, señores. Bueno, damos paso a publicidad, regresamos luego de una pausa comercial, más de 8 en punto. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Estamos hablando de este decreto, pero obviamente esto se amarra al Código Electoral. Un decreto transitorio sin poca o nula, podríamos decir, según los sapientes de este tema, técnica legislativa, porque no hay ni plazo, ni se refiere a qué elección, ni nada. El día de ayer el doctor René Portillo Cuadra, un jurista distinguido, lo dijo acá, entre otros. Pero yo quiero ir a un editorial de este día de Salvador Samayoa que decía, miren señores, esta es una mordaza contra los medios de comunicación, contra particulares, personas naturales y jurídicas, porque entonces ya no van a poder cuestionar a ningún aspirante que haya estado en el gobierno por hechos del pasado. Pues que miren, es que es obvio
todo el mundo se ríe de estas situaciones porque realmente, como el padre bien lo dijo, es que son payasos. ¿Cómo se le creen que nosotros no nos vamos? Y los payasos se han de ofender, porque la verdad es que ¿cómo es posible que vengan a hacer una ley trasnochada y que le venga y no se le pueda preguntar, no se pueda decir de una persona que ya ejerció la presidencia o que ejerció la alcaldía municipal o que fue vicepresidente, que no se le quieran preguntar sobre sus actos pasados? Y quiera ser presidente, ¿y para qué? Para seguir haciendo de lo mismo que nos hicieron la vez pasada y nosotros callados porque nos van a poner $5,000 a $25,000 de multa. No nos van a callar, porque hay maneras de preguntar las cosas y hay juicios legales que se pueden tener y pueden hacer lo que quieran, pero no nos van a callar. Yo voy a preguntar, mire, sigo preguntando, mire, ¿qué pasó? Ya se lo doy con todo gusto, que está el padre inquieto que quiere, pero es que es cierto, pero es que mire, ¿cómo es posible que nosotros vengamos, no vamos a preguntar que se hicieron los 40 millones de la Diego de Holguín y no hubo Diego de Holguín y que volvimos a prestar el país para terminar la Diego de Holguín? Como dije yo, con cambiarle nombre, Monseñor Romero, no se nos va a olvidar que fueron 40 millones. Y el hospital de maternidad, que ya tiene otros 5 años de estar en construcción y el visto de los otros 5 años anteriores se perdió, también tenemos derecho a preguntar. Y si alguien nos quiere volver a gobernar con ese background, con esa experiencia, mire, yo no quisiera. Si el alcalde llega a hacer alguna trastocada en la alcaldía y no se le va a preguntar, o al vicepresidente de los viajes del vicepresidente, que quién los paga el petróleo sobre la presidencia, no se le va a preguntar. Ahorita todavía puedo preguntar porque según ellos el decreto no ha entrado en vigencia, no importa, y ojalá que el señor presidente de la República, un hombre que era tan crítico, un hombre que hizo su vida por 21 años exigiendo transparencia, exigiendo que se informaran de las cosas, ojalá que no vaya a firmar eso, porque qué pena. Y especialmente periodistas que también de una u otra forma cuarta la libertad de expresión, padre. Pero miren, ya vamos con la licenciada, aguántame un ratito, por favor. No, solo poner un par de ejemplos, voy a decir, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a suponer que Flores fuera candidato a la presidencia, ¿verdad? Y que yo diga, mire, este señor no sirve para presidente porque salía violando la Constitución del país sin pedir permiso. Eso está atestiguado en los periódicos, ¿verdad? Me van a poner $25,000 porque diga que no sirve por violador de la Constitución. Y si no, es que ya prescribió, sí, ya habrá prescrito, eso es lo de menos. Pero mi opinión está basada en un hecho real y no lo puedo atacar. Como ciudadano, no tengo ningún derecho. No sean ridículos, ¿va? Es decir, el modo de transferir dinero de los ministerios hacia Casa Presidencial era un modo inconstitucional. No puedo yo decir, miren, yo no acepto a Saca porque procedió de un modo inconstitucional en la transferencia de dineros, que por cierto la norma inconstitucional la puso Flores. Pero yo lo puedo decir. ¿Y por qué me van a multar? Además no es ni candidato en este momento, digo, todavía, ¿va? Es decir, pero ¿por qué no puedo opinar? Es decir, si tengo datos para opinar, pueden frenar mi libertad de expresión. Es más importante una ley maje, ¿va? Es decir, que el derecho a la libertad de expresión de la persona, si está fundado ese derecho a la libertad de expresión y tiene base. Claro que no. Vamos a la sala de lo constitucional, les botan la ley abajo y dejan libre al que haya dicho, es decir, con datos, sus razones de por qué considera indigno de ser candidato a la presidencia a un candidato a la presidencia. Eso es así. Entonces, yo creo que es una baladronada, es una amenaza, es, no sé, es decir, un intento de asustar un poco para proteger a algún candidato, lo que sea, ¿verdad? Pero no pasa de eso. No, y especialmente, padre, doctor, licenciada, es que ya está regulado en el Código Penal, ya está regulado, bueno, en el derogado del Código Electoral. Y ejemplo de eso, por ejemplo, es el doctor Regalado. Pone una demanda a un periódico alemán porque reiteró que él había matado a Monseñor Romero porque Dabuizón, así se lo dijo. Y esos son los mecanismos que hay que hacer, no cuartear. Véalo usted, por supuesto, en el periódico digital y ahí lo va a encontrar. Licenciada, el Código Electoral, no se regula lo de la propaganda adelantada, no se regula el tema del voto por rostro,
las candidaturas independientes, absolutamente nada de lo que la población salvadoreña estaba esperando. Bueno, pues, yo respeto que nos dé risa, pero la verdad es que pone en evidencia su total incapacidad y su poco compromiso con el país. Y voy a poner el ejemplo. El Código Electoral es un marco normativo muy importante que ha sido objeto de cuanta modificación se les ha ocurrido para ir arreglando las elecciones a cada momento. Hay diversas propuestas de la necesidad de reestructurar el Tribunal Supremo Electoral, separando su función jurisdiccional de la función administrativa. ¿Y por qué? Porque los 5 que deben emitir juicio, que son los representantes, uno de ellos que se está renunciando ahorita a su partido, que tienen que emitir, asegurar que se cumple el marco legal, la propuesta es sepárenla. En esta modificación que anunciaron esta semana en el Código Electoral, han perdido la oportunidad de hacer realmente la reforma que se requiere para que todos los ciudadanos tengamos confianza en la transparencia y en la administración de los eventos electorales. Se hicieron modificaciones cosméticas, lo central no se abordó, y el tema de la propaganda, el tema de los contenidos, el tema de los tiempos tampoco se trató. Entonces, además de tener que sonreírnos, debemos lamentarnos de que nuevamente las personas que tienen que tomar decisiones para fortalecer la democracia en el país hacen totalmente lo contrario. Hacen decretos transitorios a la medida seguramente de algún personaje, a la medida para que todos los ciudadanos nos quedemos impresionados y siempre sorprendidos de la capacidad que tienen de vulnerar todo el marco legal y además de quedar impunes. El tema de demostrar los partidos políticos, padre, vamos a iniciar rápidamente. No se estableció el financiamiento. Y yo lo quiero amarrar con una publicación que Naciones Unidas, y usted muy bien la conoce, determinó que aquí en este país no hay ningún problema de narcotráfico, es decir, que vayan a estar matando gente, porque las estructuras del gobierno le facilitan como diputados al narcotráfico para que puedan actuar. El cartel de Texas, que ya lo dijo un periódico digital, y los perrones, padre. Bueno, el informe dice algo que creo yo que es muy interesante. Dice que lo normal del narcotráfico en América Latina ha sido primero presionar con violencia y después sobornar. Pero que El Salvador es un caso único, dice, más o menos. Es que aquí se soborna primero y entonces no hace falta matar a nadie. Eso es lo que dice el asunto. Bueno, es un poco triste mirando a nuestros funcionarios y a nuestras estructuras, digamos, nuestras estructuras institucionales, ¿verdad? Por eso yo insisto siempre en la necesidad de fortalecer enormemente nuestras instituciones, que creo que es un trabajo todavía pendiente. Miren, lo que es corrupción, lo que es debilidad institucional, son 2 temas profundamente unidos. Y digo, mientras nos fortalezcamos, yo en este nuevo Código Electoral, es decir, que se haya pasado el Código Electoral sin establecer elecciones internas en los partidos debidamente controladas por un tribunal electoral, es decir, en el que las decisiones jurisdiccionales las tengan gente que no pertenecen a los partidos. Es decir, eso es un elemento básico de democracia. No hay manera, es decir, es que no hay manera. Actúan, mire, yo, es decir, pues por supuesto, una mafia de narcotraficantes, pues una mafia. Pero la estructura mafiosa en sí misma es una estructura que se puede aplicar a muy diversas instituciones. Yo creo que los políticos dentro de nuestro país tienen una estructura mafiosa. No quiere decir que sean de la mafia, ¿verdad? Pero que la estructura, el modo de funcionar es de ese estilo, ¿verdad? Y evidentemente con una estructura mafiosa es muy fácil llegar, algunos por lo menos, a acuerdos con otras estructuras mafiosas. En este código queríamos saber quién le da la plata a los partidos políticos, pero la pregunta es, ¿y quién los audita? Corte de cuentas, pero no hay. Ese es el otro tema. Luego pausa comercial.
Estamos de regreso, seguimos abordando este tema, pero antes saludos Benjamín Granado Rodríguez. Hoy que cumplen un año, mis felicitaciones y buenas noches, ilustres analistas. Extensivo, bueno, a mi persona, muchísimas gracias y espero que no sea el que menciona Marvin Galeas este día en su artículo, complaciente con sus invitados como son la mayoría. Tenga la certeza que aquí no complacemos absolutamente a nadie. Doctor, por eso viene más seguido Seno. Por eso no han venido algunas personalidades. Correcto, por eso es que vea usted y subrayelo en rojo, subrayelo en rojo, no han venido, y en anaranjado quienes no vienen. Doctor, la Corte de Cuentas de la República no se elige un candidato, ya le decía yo lo del padre, que el reporte de Naciones Unidas, pero un pajarito me contó por ahí que de pronto un diputado cuando no tiene plata le dice, mire, el señor quiere auspiciarme, ¿no? Sí. Pero él dice que si lo llevamos de candidato independiente porque él lo único que le interesa es el fuero, para que no lo toquen. Y así iniciamos con el diputado Silva, Eliú Martínez, todos metidos en droga, ¿verdad? Últimamente el señor de Repollo, etcétera. Sin embargo, en su oportunidad, doctor, Zaira Navas quiso investigar, pero como que no la dejaron mucho, ¿verdad? Exacto, pero es que eso a donde uno no es cuestión de partido político. Es que todos son iguales, van de acuerdo y no todos necesariamente, cuando digo todos, se está hablando de los partidos políticos, están predominantemente personas de esa calaña. Porque cuando esta inspectora general de la policía quiso hacer investigación de personas que a la larga salieron nombrados en el cartel de Texas, etcétera, etcétera, ¿quiénes fueron los que intervinieron para que no se siguiera esa investigación? ¿Quiénes fueron los que llegaron a formar una comisión, una subcomisión para evitar que la inspectora hiciera su trabajo? Y no fueron los diputados. Entonces uno dice, bueno, mire, perdóneme, ¿y a dónde entonces viene, a dónde está el nido? Pues, ¿a dónde viene esta situación? ¿Por qué los diputados, cuando se trató de hacer algo que si los señores hubieran salido claros de que no tenían ninguna participación, ¿cuál fue el miedo? ¿Por qué los diputados intervinieron? Y en ese momento el FMLN era interesado, los otros eran oposición. Sin embargo, ¿qué hicieron? Nada, no pasó nada. Entonces uno se pregunta, señores, por eso es tan importante, ciudadanos, votar por el rostro, para que nos evitemos de elegir personas. Ya sacamos algunos en esta elección anterior. Habría que terminar de sacar a tanto corrupto que todos sabemos quiénes son, solo que ahora ya no se va a poder decir porque hay una penalidad de $25,000. Entonces, estas situaciones son las que los salvadoreños debemos de hacernos responsables como ciudadanos y pensar a la hora de emitir nuestro voto cuando elijamos diputados, qué es lo que pasa en la Asamblea y por qué ellos se dicen que son el primer órgano del Estado. Primero, no sé dónde lo han sacado. La única razón que pueden ser el primero es porque todas las cosas que no van bien en este país comienzan por ahí, como esta ley ridícula de autoproteger a alguien que nos acaban de dar. Ahora sencillamente nos niegan tener una Corte de Cuentas, y es mi criterio de que ahora que dicen que de repente el FMLN cambia y van a hacer un proceso nuevo, no será porque no quieren elegir una Corte de Cuentas previo a las inscripciones de los candidatos. ¿No será que no quieren ser que haya una posibilidad de cuestionar algunos finiquitos que no se han dado y otros que están por darse o que se dieron al Express? ¿No será que la Corte de Cuentas no vamos a tener Corte de Cuentas antes de las elecciones? No sé, pero parece que por ahí vamos. ¿Cuándo vamos a tener Corte de Cuentas, licenciada? Si tendría la bolita mágica para decirnos. Bueno, el comentario que está haciendo Rafael es que no vamos a tener Corte de Cuentas hasta que no haya inscripción de candidatos. Parece que todo el mundo se está tratando de blindar. Y aquí yo destaco, fíjese, el trabajo que hizo Zaira Navas. Creo que a todos nos dimos cuenta de la buena intención, la voluntad y la decisión que tenía para hacer investigación cumpliendo las atribuciones de su cargo. Fue una decisión lamentable el tener que sacarla, y la sacaron porque era molesta. A estos políticos les molestan los funcionarios que hacen su tarea y demuestran probidad. Esos no son los que les gustan. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado. Ilustrémonos de cuáles son las atribuciones que tienen los funcionarios públicos, las instituciones, y ojalá que al ejercer nuestro voto nosotros podamos tomar las decisiones más inteligentes, informadas. Requiere información,
no seamos indiferentes a lo que pasa en la cosa pública. Es demasiado importante el país y tenemos muchas cosas en riesgo para tener la indiferencia como denominador común. Acusaciones contra Sánchez Trejo por parte del diputado Gallegos, que hoy ya no lo van a apoyar porque llegó a limpiar los expedientes del alcalde de San Salvador, Norman Quijano. Mire, realmente da pena ese tipo de declaraciones y además da pena que abogados, personas que tienen que asumir funciones tan importantes, se presten a irrespetar el fallo de la Sala de lo Constitucional. Bueno, ¿hablando de Gallegos o de Trejo? Porque los dos son abogados. Los dos son abogados. De ambos. Pues sí, lamentablemente eso es no respetarse cuando una persona acepta por tercera vez que lo juramenten cuando ya se le dijo la Suprema Corte de Justicia en la Sala de lo Constitucional, no tenés las capacidades ni las cualidades para ser presidente y va por tercera vez. ¿Qué puede pensar? Bueno, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no nos queremos retirar sin saludar. Hoy es el Día de la Independencia, 4 de julio de los Estados Unidos. Un saludo para ese pueblo, para todos los ciudadanos y por supuesto las colonias que residen acá en nuestro país. Padre, un placer. Bueno, encantado. Seguimos en la próxima. Doctor, un gustazo. Un gustazo estar con usted, pues ya tenemos un año y esperamos que vamos a seguir. Okay. Claro que sí. Licenciada. Feliz noche a todos. Ojalá tengamos oportunidad la próxima semana de comentar los sucesos de la semana. Por supuesto que sí. A continuación, solo fútbol, señores. Será hasta mañana. Pasen buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.